de la mano de la organización social de la producción, de alguna forma, ¿no? ¿Y qué implicancias tiene eso en nuestra idiosincrasia argentina en particular? Bueno, ahora haciendo un zoom en lo que es la ganadería bovina, lo que podemos ver en este gráfico de acá es que digamos, la mayoría de los bovinos, de las vacas que existen en Argentina, están concentradas en Buenos Aires, que concentra el 34% de las existencias. Luego le sigue Córdoba y Santa Fe, y Corrientes, Entre Ríos en menor medida, algo de La Pampa. Fíjense que está concentrado más que nada en lo que es la pampa húmeda y el NEA, ¿no? Esto, digamos, tiene que ver básicamente con cuestiones eh, de ambiente. Son ambientes en los cuales, si ustedes conocen esos lugares donde aparecen en el mapa, perdón, en el gráfico, son ambientes que en general son ambientes bastante benévolos, que tienen muy buena producción de pastizal, que tienen alta concentración de precipitaciones, tienen un ambiente favorable para la cría de bovinos que en general requieren, depende un poco la escala, pero requieren de ambientes ricos en términos de nutrientes y de calidad del suelo. ¿Está bien? Entonces, bueno, también este pequeño esquema o gráfico lo que muestra es que la producción bovina está bastante concentrada en esa zona que por otro lado también está muy cercana al puerto de Buenos Aires, ¿no? Y eso no es una cuestión azarosa, sino que también que tiene que ver con las posibilidades de exportar carne y cueros y o subproductos de toda la ganadería, que se concentró básicamente en forma de abanico otra vez en Buenos Aires. Esto no escapa al resto de los recursos que fuimos viendo durante la cursada, ¿no? Bueno, entonces, producción por excelencia, el NEA, de lo que es NEA y pampa húmeda, de lo que es bovinos, en cuanto a lo que hablamos en referencia a lo que son la producción de cabras, o de cabras, en realidad de caprinos, no de cabras únicamente. Lo que vemos es que está concentrada básicamente en las provincias de Mendoza, fíjense, el 17%, Neuquén, Santiago del Estero, y después, bueno, algunas otras, en menor medida, La Rioja, Río Negro, ¿sí? Pero bueno, los grandes productores de caprinos son entonces Mendoza, Neuquén, Santiago del Estero, ¿sí? Lo que podría ser el noroeste patagónico y el sur de la región de Cuyo. Y también en el área centro, o digamos en Santiago del Estero, básicamente. También hay cría de caprinos en otras provincias, pero son de menor medida. Y esto otra vez está supeditado a las condiciones ambientales que existen en los lugares donde se cría la cabra. La cabra es un animal que, digamos, en la jerga ganadera o cuando uno describe una especie, son animales que se denominan rústicos. Que sean rústicos significan que tienen buena capacidad de adaptación a las condiciones ambientales desfavorables sí, desfavorables. ¿Sí? Son animales que se bancan bien las condiciones ambientales desfavorables. Y por eso es que están criadas en ambientes donde las condiciones no son muy benévolas, ¿sí? Mucha presencia de piedra, el relieve relativamente escarpado, poca producción vegetal, todas estas condiciones hacen que sean, la cría caprina sea óptima para esos ambientes. Bien, ahora vamos a pasar a la ganadería ovina, que fundamentalmente está concentrada en las provincias de la Patagonia. También hay producción en Buenos Aires, por supuesto, pero la mayor cantidad de existencia se encuentra en Patagonia. Como líneas generales podemos decir que fíjense acá, en este gráfico tenemos que la mayor producción de la ganadería ovina ocurre en nuestra provincia, en la provincia de Chubut, en el orden de las 3.800.000 cabezas de ganado ovino. Después le sigue Santa Cruz,
y después está en el ranking Río Negro, Buenos Aires y Corrientes. ¿Sí? Entonces, para nosotros, para nuestra población provincial, la ganadería ovina es bastante importante. Entonces, vamos a diferenciar, vamos a hacer un poquito de hincapié en este tipo de ganadería por la cercanía que tenemos con ella. Y bueno, hablamos de razas ovinas cuando lo que hacemos nosotros dentro de una especie en particular, empezamos a generar mejoras genéticas con un fin productivo. Si yo lo que quiero producir es lana, voy a hacer una serie de mejoras genéticas que me van a producir finalmente una raza que se especializa en la producción de lana. Si lo que quiero hacer es carne, hago lo mismo y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son aquellos criterios de selección de las razas? Son básicamente 5. Lo que se mira en la producción, ¿no? El primero de ellos se llama prolificidad. Cuán prolífera es una raza, significa cuántos corderos puedo yo obtener por cada una de las pariciones que tengan. ¿Sí? Es decir, cuántos corderos me deja una madre cuando pare. Hay razas que son más prolíferas que otras, y lo que tienden a hacer es a producir más de un cordero por parición. Este es el caso de las razas que tienen el potencial mellicero o trillicero, es decir, que pueden tener más de un cordero, ¿sí? 2 mellizos, trilliceros 3 y así. Después lo que se analiza es la precocidad, que es un poco la capacidad que tiene esa raza en ganar peso en un periodo de tiempo. Yo voy a buscar, depende un poco de mis objetivos productivos, pero en general voy a buscar aquellas razas que sean bien precoces, es decir, que tengan buena ganancia de peso rápido. Después se habla también de la calidad de carne, es decir, si yo quiero buscar una raza que tenga, o sea, si mi objetivo productivo es obtener carne, voy a buscar aquellas razas que tengan un buen porcentaje de rinde de la carcasa. ¿Eso qué significa? Uno conoce la carcasa como la carcasa del pollo. Bueno, en la ganadería ovina ocurre lo mismo. Cuando el producto de la venta de la producción cárnica es lo que se llama la carcasa. La carcasa es sacarle al animal todas las extremidades, ¿sí? Estos son las patas, la cabeza y demás, sacarle obviamente todo el cuero, la lana, eviscerarlo, sacarles las vísceras, y eso se llama carcasa. El rin de la carcasa es el peso que me queda a mí del animal, del total, digamos, cuánto me queda de ese animal ya puesto para la comercialización, ¿sí? Eso se llama rinde de carcasa. Si yo estoy produciendo carne, lo que quiero es que esa carcasa ese rinde sea lo más alto posible, es decir, que cuando yo saco todo lo que no me sirve, digamos, para producción de carne, me queda un buen producto o una buena cantidad de peso de carne, ¿está bien? Y luego, si nosotros lo que queremos hacer, supónganse, es lana, la finalidad de la lana es producir mayor cantidad de lana, es decir, eso se llama el peso del vellón. Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata esto del vellón, pero el vellón es lo que yo puedo esquilar y que después puedo vender en forma de lana. Y por otro lado, no solamente el peso, es decir, la cantidad de lana que yo puedo producir por animal, sino también la finura. La finura de esa lana. Cuanto más fina es la lana, mayor precio a la venta tiene. Y finalmente, otro criterio para elegir la raza tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, que es la rusticidad. Es la adaptación que tiene una raza determinada a las condiciones ambientales desfavorables. Entonces, si yo tengo un ambiente que no es para nada benévolo, como puede ser la meseta central patagónica,
voy a buscar animales que tengan cierto grado de rusticidad, porque si yo pongo un animal que no sea muy rústico, sino que está acostumbrado a un ambiente más benévolo, probablemente se me muera, ¿sí? O tenga una alta mortalidad. Y ahí es porque no elegí bien la raza. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de ganadería, hay algunos conceptos que está bueno definir. El primero de ellos es la majada, que en realidad es el conjunto de animales que yo tengo en el campo. Y después tengo las categorías de la majada. Las categorías de la majada son todos aquellos tipos de animales que tengo dentro de la majada que yo tenga. Esos tipos de animales, o el conjunto de todos esos tipos de animales, se llama estructura de la majada. Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata esto. Pero cuando uno habla de ovejas, habla de majada. Cuando habla de vacas, habla de rodeo. ¿Sí? Y así sucesivamente, depende del tipo de, digamos, de producción que yo haga, pero cuando hablamos de ganadería ovina es majada. Otra cuestión que quería resaltarles es, ahora vamos a ver un poquito más sobre lo que es las categorías de los animales, pero bueno, también las ovejas lo que tienen es un ciclo de gestación, es decir, la cantidad de tiempo que tardan en quedar preñadas hasta que paren, son 5 meses. ¿Sí? El periodo de gestación de una oveja es 5 meses, 150 días. Entonces esto va a, de alguna forma, todo lo que venimos charlando hasta ahora va a hacer que uno elija qué tipo de raza quiere colocar en su campo en función de los fines productivos y las cuestiones ambientales que estén en el medio. Entonces, tenemos la raza merino, que es una raza que se caracteriza por ser del biotipo lanero. Biotipo lanero porque está abocada a la producción de lana. Es esa figura que está ahí, esa fotografía. Se caracteriza por tener una lana, obviamente, fina. Cuanto más fina la lana, mejor es más cara para vender, es decir, uno obtiene mejor precio de venta, y eso tiene que ver, entre otras cosas, por la capacidad de hilado. Cuanto más fina es una lana, más capacidad de hilado uno tiene. Por otro lado, la merino es una raza relativamente, es bastante rústica. De hecho, en nuestra provincia, en Chubut, la mayor proporción del ganado que existe es ganado merino. Y entonces estamos en presencia de sistemas de producción lanero. Esto no implica que uno no pueda vender los corderos, ¿sí? Pero los corderos que nosotros vendemos en relación a otro tipo de corderos son, para ponerlo así en criollo, para que se entienda, son flacos. ¿Está bien? Bien, ¿cuáles son las características de esta raza? ¿Cómo uno se da cuenta que está en presencia de un merino? La principal característica que ustedes van a ver es que tienen lo que se denomina la cara descubierta, estos bichos. El mouse, ahí está. Fíjense, tienen la cara descubierta. Es decir, no tienen lana en el morro, que es esto de acá, no hay lana. Los ojos se ven bien. Y otra cuestión que tienen, que hacen que uno lo pueda diferenciar, es que los hollares, que son la nariz, o los agujeros de la nariz, estos son de color rosado. En realidad, estos que no tienen pigmentos, son despigmentados. Entonces, cuando ustedes vean una oveja, o un macho, o una hembra, no importa, ahora vamos a ver un poquito las categorías, que no tenga lana en el morro, o en la cara, o que tenga poca lana en la cara, y tenga los hollares de color rosado, muy probablemente estemos en presencia de un merino. Y para chequear eso, lo que pueden hacer es ver si tienen lana o no en las patas delanteras. Si no tienen lana en las patas delanteras y tienen el morro descubierto y los hollares despigmentados, es un merino. Fíjense que las patas traseras
tienen lana que los cubre hasta casi el borde de la pezuña. En cambio acá tienen como una especie de media, no sé si se ve bien ahí, o una media, no, una no media en realidad. Entonces esta es la raza merino. Tiene una precocidad intermedia, significa que gana peso, va creciendo relativamente rápido, pero no es un animal muy precoz, ni tampoco es de los peores. Y es muy rústica. Esta es una raza de tipo corridal. La corridal es una raza que, como ustedes pueden ver, fíjense que la lana, la frente, para decir así más claramente, del animal está como más tirada para adelante, es decir, la lana llega a cubrir un poco mejor los ojos. Tienen, fíjense, la trompa o los hollares ya no son despigmentados, no son rosas, son negros, ¿sí? Y si uno ve las extremidades o las patas, las tienen todas cubiertas de lana. Fíjense, acá hay una mejor fotografía de estos animales. Otra vez, el morro de color negro, el morro no, los hollares, perdón. La lana avanza un poco más sobre la cara. Este animal lo que tiene es que es un animal que se denomina doble propósito porque por un lado produce lana y por otro lado produce corderos. Entonces tiene un doble propósito, produce carne y produce lana. A diferencia de la raza merino, esta raza lo que al producir, al hacer doble propósito, la calidad de su lana no es tan buena como la merino. Pero es buena, no es intermedia, digamos. Pero a su vez, los corderos que genera, porque cuando uno habla de producción de carne, en general lo que habla es de producción de corderos. Los corderos que genera son mejores que los corderos que genera una raza merino. ¿Está bien? El rin de la carcasa es mayor. Y en criollo sería que los corderos son más gorditos, para decirlo así, básicamente. No es lo mismo un cordero corridal que un cordero merino. A iguales condiciones, si uno lo pone en el mismo ambiente, un corrial te genera mejores corderos que un merino, para que se entienda. Entonces se dice que es de doble propósito, produce lana y produce carne. Esta raza es común en la provincia de Santa Cruz, sobre todo al sur de la provincia de Santa Cruz. Y en algunos sitios también de Chubut, sobre todo el borde más cercano al cordillerano. ¿Hasta acá me siguen, más o menos? Sí. Sí, profe. Bien, acá tenemos otra que es una típica oveja de película, en el cual pueden ver que se llama, esta oveja es la Ostfriesland Milchschaf, que es en realidad frisona en criollo. Una oveja frisona es este tipo de oveja. ¿Qué particularidades tiene? Este tipo de animal es un biotipo lechero, o sea, yo lo crío para que me dé leche, para tener queso, derivados de la lechería de la oveja. ¿Y qué características tiene? Fíjense, la cabeza es totalmente descubierta. ¿Sí? Cuando tiene un animal con cabeza totalmente descubierta, significa que pueden estar en presencia de una frisona. Tienen, fíjense, las patas también desnudas y obviamente, como estamos en un animal lechero, la ubre está muy desarrollada. Porque yo lo que busco es que este animal me produzca mucha leche. Y un indicador productivo de que eso ocurre así es la ubre de la oveja. Estos animales, fíjense en el ambiente en el cual están criados, tienen altos requerimientos nutricionales. Entonces, si uno tiene una majada de ovejas frisonas, es porque está en un ambiente o en unas condiciones donde yo quiero que, en realidad, donde las condiciones ambientales son buenas y tengo muy buenas pasturas, para poder darle una buena calidad nutricional y que esa calidad nutricional se traduzca en producción de láctea, en producción de leche. ¿Sí? Por eso, en los ambientes donde se produce, como por ejemplo en Sarmiento,
este tipo de animales están con pasturas de buena calidad y también muy usualmente se le da suministro de otro tipo de alimentación, como son los fardos, alimentos balanceados y demás. Bien, esto como para hacer un breve abuelo de pájaro de qué tipo de razas nosotros podemos tener dentro de una majada. Hay un montón de otras razas que no las vamos a ver porque no viene al caso y tendríamos que estar bastante más tiempo. Pero bueno, básicamente en Chubut es la cría extensiva, porque son grandes territorios, ¿sí? Una ganadería extensiva de tipo merino. ¿Sí? Bien, otra cosa que es interesante analizar cuando uno analiza la producción de ovejas, en realidad cuando uno dice producción de ovejas no está del todo bien, porque en un campo existen diferentes tipos de animales. ¿Sí? Estos distintos tipos de animales se llaman categorías de animales o categorías de la majada. Vamos a definir de acuerdo a la cantidad o a la edad que tengan los animales, las categorías de la majada. Los primeros bichos, digamos, que uno tiene desde que nacen, son los corderos. Los corderos nacen y se llaman corderos hasta que uno los desteta, significa que los saca de al lado de la madre. Esos bichitos se llaman corderos, ¿sí? Usualmente, uno podría decir que el cordero es desde que nace hasta los primeros 6 meses, depende cuando uno haga el destete. 6, 7 meses, ¿sí? Algunos dicen que es hasta, digamos, que es hasta el primer año de vida. Bueno, no es así, el cordero es hasta el destete, que son aproximadamente 6, 7 meses. Y también menos, ¿no? Uno puede tener un cordero de 3 o 4 meses de engorde, que en realidad es lo que uno en general consume cuando va al supermercado en la época que hay cordero, ¿no? Si no es un cordero congelado. El cordero es el macho. La hembra, ¿cómo se llamará? Les pregunto. Si el macho del cordero, ¿cómo se llamará la hembra? ¿Cordera? Sí, bien. La cordera, cordero y cordera. Entonces, cuando uno dice, che, vamos con un cordero, está hablando de un animal, ¿sí? Un ovino, de raza, no importa la raza, en este caso acá en Chubut, muy probablemente sea merino, pero de un animal que tiene desde que nace a los 6 meses aproximadamente, muy probablemente tenga entre 3 y 4 meses, no más de eso, ¿está bien? Y está comiéndose un machito, no se está comiendo una hembra. Ahora, si vos comes cordera, te estás comiendo una hembra, ¿está bien? Esta diferenciación parece una pavada, pero es muy importante. Lo mismo pasa con las otras categorías. Cuando uno habla de borrego, es que habla de un animal que es desde cordero hasta aproximadamente el primer año de vida. ¿Sí? Después de que desteta, ya pasa la categoría borrego. Y puede pasar a un animal de un año, hasta un año como máximo, un año y pico. Pero está más o menos por ahí. Che, no sea borrego, cuando te dicen eso, ¿qué borrego significa esto, que es un animal joven, que todavía no alcanzó, como decirlo en producción, no alcanzó la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Es el momento a partir del cual el animal está preparado para la reproducción. Cordero y borrego no sirven para reproducción, ¿sí? Entonces, cuando te venden borrego en la carnicería, es un animal que lo destetaron y que puede llegar a tener un año de vida. Es por eso que cuando uno compara un borrego con un cordero, el borrego tiene otro costillar, es más grande, pesa más, ¿está bien? Y algunos vivarachos
muy comunes en Comodoro, te venden borrego por cordero. ¿Está bien? Pero, ojo, si el borrego es el macho, ¿cómo se llamará la hembra? Vuelvo a preguntar. Borrega. Claro, la borrega. ¿Sí? Entonces en el campo yo tengo corderos, corderas, borrego y borrega. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Cuál será la siguiente categoría una vez que ya tengo el borrego o borrega? Bueno, acá tengo dos caminos. Ya si el bicho está preparado para reproducirse, es decir, para poder dejar descendencia, ¿sí? Y es una hembra, se llama oveja, que es desde la pubertad, es decir, de que se genera esa posibilidad de dejar descendencia, de parir, hasta que se muere. Esas son ovejas. Ahora, el macho no se llama oveja, ni ovejo, acá sí que no. Se llama carnero. ¿Está bien? Y es el macho que después de pasar por borrego, ¿sí? Ya tiene la capacidad de reproducirse y es el macho, es carnero desde que, digamos, desde que pasa la categoría de borrego hasta que se muere. Y después tenemos una categoría que se denomina capón, que es aquel animal que se lo ha capado, que se le ha sacado los testículos. Y eso usualmente ocurre cuando el cordero es destetado. O por ahí, ¿está bien? Entonces, si un capón es un animal, es como un capón es un borrego capado. Es un cordero capado, digamos. Entonces, cuando el capón, cuando es joven, cuando es chico, ¿cómo se llamará? Esto es sentido común, ¿eh? Si un cordero cuando es chico es un corderito. Un capón, ¿cómo será cuando es chico? Vamos, que es la última clase. Jueguense. Caponcito. ¿Cómo? ¿Caponcito? Caponcito, ahí está. Exactamente. Entonces, parece un chiste, pero no lo es. Es decir, fíjense cómo se van relacionando los conceptos y por qué uno por ahí, viste, tiene la idea, no, vamos con un cordero, y cordero es cordero y no cordera, y todo ese tipo de cosas. Acá hay que usar lenguaje inclusivo, ¿está bien? Entonces, el cordero, cuando llega a la práctica de que se llama la señalada, muy probablemente también se lleve a capar a determinada cantidad de corderos que no queremos que venderlos, sino que lo queremos mandar al campo. Y ahí estamos presentes, cuando una vez que lo capamos, estamos en presencia de un caponcito. Cuando el caponcito empieza a crecer, ya es un señor capón, pasa por la categoría de borrego y después termina siendo un capón, que es un animal que simplemente está capado, ¿sí? Pero es un macho capado. Y ese animal está a lo largo de su ciclo de vida, hasta que se muere, en el campo produciendo lana. La finalidad productiva de un capón es que produzca lana. Cuando uno se come un capón, por eso es que el capón tiene ese sabor tan particular, porque es un bicho que no ha desarrollado la cuestión reproductiva, entonces es grasoso, es pesado, está en el campo para producir lana. Si hay una cantidad determinada de capones que son, digamos, vendidos, pero en realidad en general ese capón es porque no está produciendo buena lana o me está sobrando en el campo. Por eso en general cuando uno come un capón, está comiendo un animal, digamos, a menos que coma un caponcito, que es un bicho relativamente chico, o un borrego capón, digamos, pero en general son animales grandes, ¿vieron? Entonces, ¿cuál es el sistema de producción por excelencia en los campos patagónicos o en general en Chubut? Bueno, yo lo que hago es, vamos a partir del inicio. Este es un sistema de crianza de capones para producir lana. Bien, la cosa nace de los padres, como siempre.
la hembra digamos, de los ovinos, ¿cómo se llama? Oveja. El macho, carnero. ¿Sí? Ahora van a ver que entonces cuando se mezcla una oveja con un carnero, es decir, se reproducen, o lo que se llama técnicamente el servicio es cuando se reproducen, ¿sí? Cuando se ponen a servicio el carnero con la oveja, ¿sí? Carnero y oveja, esto significa se cruzan, dan corderos. Esto involucra dos tipos de animales, los corderos, machos, propiamente dicho, y las corderas, hembras. ¿Sí? Estos corderos tienen, y estas corderas tienen diferentes finalidades. En algunos casos, lo que voy a hacer, estos corderos los voy a mantener en el campo, los voy a capar y los voy a mantener en el campo. ¿Para qué? Para reponer los capones que yo tenga en el campo, los capones grandes, que van a ser los que me producen carne. Carne no, lana, perdón. ¿Se entiende? Estos corderos van creciendo, los capo, los mando, pasan a la categoría de borregos, y cuando ya son un poco más grandes, pasan a la categoría de capones adultos. Entonces, una parte de estos corderos capados, los mando a capones al campo, que ya son más grandes, cuando van creciendo. Al cabo de un año, se transforman en capones. Y después una parte importante de esto, bueno, de eso depende un poco del objetivo del campo que yo esté analizando, pero una parte importante de estos corderos van a la venta, y ahí es cuando uno va a la carnicería y pide corderos. Está consumiendo estos que se llaman excedentes. Supónganse que yo tengo en mi campo que reponer 100 capones por año. Entonces, si yo tengo 200 corderos, ¿sí? Estos 200 de acá, 100 van a reposición y otros 100 van a venta. Y con las hembras pasa lo mismo. Las hembras, yo tengo las corderas que nacen de la reproducción, y tengo una parte de estas corderas que las voy a mandar. Acá a las corderas no le hago nada, o sea, no las capo porque obviamente no tienen testículos, entonces lo que son borregas, van a la categoría de borregas, de reposición. Estas borregas de reposición, ¿qué objetivo tienen? Cuando crecen y llegan a la pubertad, se transforman en ovejas. ¿Y las ovejas para qué me sirven? Y me sirven para dar más corderos. ¿Está bien? Se mezclan con los carneros, se reproducen con los carneros, los pongo al servicio y me dan nuevamente al año siguiente más corderos. ¿Está bien? ¿Para qué? Y para vender los excedentes y para reponer lo que en el campo se llama reposición por la mortalidad que yo pueda tener en mi campo, o porque por ahí hay un grupo de animales que ya no me sirven y los voy como sacando de la producción. Una oveja usualmente, aproximadamente, vive entre 5 y 6 años. Entonces, eso significa que yo tengo que ir reponiendo todos los años las ovejas que van saliendo de mi circuito productivo. Y no solo las ovejas, sino también, si yo estoy produciendo lana, los capones. ¿Se entiende? En el campo, en la práctica, nosotros esquilamos todo. Esquilamos capones y esquilamos ovejas. Y los carneros también, pero en general los carneros, la lana de los carneros no es tan buena. La mejor lana es la de los capones y también la de las ovejas. ¿Se entiende este gráfico de acá? Es re importante esto. ¿Quieren consultarme algo respecto a esto? ¿No se entendió nada? Se entendió, profe, de mi parte. Sí, se entendió. Yo tengo una consulta. ¿Por qué la lana de los borregos no es tan buena? No, de los carneros, no es tan buena como la lana de los capones. O sea, ¿qué diferencias se ven y por qué ocurre eso? Mira, básicamente tiene que ver con que cuando ustedes
Daniela, ¿vos tenés gato en tu casa? ¿O gata? ¿Gato o datos? Me preguntaste. Gatos, así en general. Como, Gatos, sí, sí tengo gatos. ¿está capado o capada? No sé. Sí, Bueno, ¿y qué pasó con ese bicho después que lo capaste? están más bonitos. ¿Más Está como bonitos? que, Sí, sí, más tranquilos, el pelo más lindo, más sano, ¿no? bien. Y aparte más gordos, ¿no? ¿O no? Sí, tienen menos actividad que antes, digamos. Claro, y Sí, usualmente cuando sí. uno capa un animal, un macho o una hembra, sobre todo por ahí, no, los dos en realidad, lo que tienden a hacer es subir de peso. ¿Y eso por qué? Por una cuestión biológica. Los animales que tienen, por alguna cuestión biológica, el mandato, para decirlo de alguna forma, o el instinto de reproductivo, lo que hacen es invierten mucha energía en la reproducción. La energía se traduce en tejido, ¿sí? El tejido reproductivo y también en el comportamiento. Ahora se va a cortar en un breve, vamos a seguir, nos volvemos a conectar al mismo link. Pero bueno, básicamente un animal que está acostumbrado o que en realidad no tiene ese requerimiento de reproducción como son los capones,